Buenos días, estudiantes. Hoy, miércoles 20 de octubre de 2021, vamos a trabajar en la asignatura de Ciencias Naturales. El tema que vas a ver es sobre la clasificación de las plantas con flor. Las plantas con flor, que también se pueden denominar fanerógamas y espermatofitas, las podemos clasificar en angiospermas y gimnospermas. Vamos a ver qué son las plantas angiospermas. Dice, son aquellas en las que las semillas están envueltas en un fruto. Puede tener el tronco herbáceo o leñoso y la mayoría tiene flores vistosas. Por ejemplo, el manzano, el naranjo y el granado. Aquí tenemos una figurita de plantas angiospermas, como puedes observar, los frutos, ¿verdad? Aquí estamos viendo manzanas. Continuamos. Ahora vamos a ver qué son las plantas gimnospermas. Dice, tienen las semillas desnudas, sin fruto. Tienen el tronco leñoso, hojas pequeñas y flores poco vistosas. Por ejemplo, el pino, el ciprés y el abeto. Aquí, por ejemplo, tenemos un pino, ¿verdad? Ya, y aquí vemos pues la semilla desnuda, ¿sí? Sin fruto. Y el tronco es leñoso, el del pino. Continuamos. Claves de identificación de las plantas. Para identificar a qué grupo pertenece una planta, se utilizan las claves de la identificación. Estas claves se basan en las diferentes características propias de cada grupo, si presentan flor o no, si tienen o no fruto, etc. Mediante la clave de identificación que aparece a continuación, podemos determinar el grupo al que pertenece una planta. Para ello, debemos observar las características de la planta que queremos identificar y responder a las preguntas planteadas. Aquí, por ejemplo, tenemos las plantas que producen flores. Las plantas criptógamas no producen flores. Las fanerógamas sí producen flores. Si son criptógamas, las briofitas no son criptógamas. Las pteridofitas sí son criptógamas. Si son fanerógamas, las angiospermas sí son fanerógamas y las gimnospermas no. Entonces aquí también tenemos una serie de gráficos que está representando al literal A, B, C y D. Recuerda que los gráficos son muy importantes para pegar en cada concepto y poder tener una mejor comprensión del contenido que estamos tratando. Bien, tenemos en las actividades, el numeral 10 dice, clasifica las plantas que aparecen en cada una de las imágenes siguiendo las claves de identificación. El 11º, si decimos que existe una planta que tiene raíz, tallo y hojas, se reproduce por esporas y no tiene semillas, ¿de qué planta estamos hablando? Es decir, vas a dejar una línea para que puedas responder. 12º, investiga si pueden existir musgos en ambientes secos. Razona tu respuesta. Les recuerdo que las preguntas que se vayan formulando en las actividades también tenemos que responderlas. Por eso les digo que deben dejar unas líneas para que puedas responder. Y tenemos también que abrir el cuaderno de trabajo en la página número 34 e ir desarrollando lo que nos pida en esa página. Continuamos. Vamos a entrarnos a un tema muy importante como es el ecosistema. Dice, la biosfera es donde todos los seres vivos habitan la Tierra. Existen diferentes ambientes en la Tierra y seres que se adaptan a vivir en esas determinadas condiciones. Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de seres vivos, biocenosis, y el medio físico que vendría a ser el lugar y clima, biotopo en el que vive. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico, ¿verdad?
de un ecosistema, ¿sí? Donde vemos un bosque, vemos un río y sobre él navegando una persona. Ya, ¿qué es el biotopo? El biotopo es el medio físico del lugar y el clima. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un biotopo selvático, ¿verdad? Vemos bastantes vegetación, ¿sí? Y aquí tenemos un riachuelo. Y el biocenosis, que es el que tenemos en el gráfico a continuación, es un sistema natural que está formado por un conjunto de seres vivos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la cadena alimenticia, ¿sí? La ley del más fuerte, ¿verdad? Ese es el que termina, pues, venciendo. Continuamos. El hábitat. Vamos a hablar sobre el hábitat. Dice, el hábitat es el lugar en donde se presentan las condiciones adecuadas de luz, agua, temperatura, suelo y oxígeno para que puedan vivir un determinado conjunto de seres vivos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos una manada de ¿qué? De leones, ¿verdad? Sí. Dice, es un hábitat. Podemos encontrar diferentes tipos de especies de seres vivos. A eso se conocen como comunidad, así como lo que estás observando en el gráfico. Recuerda que los gráficos tienes que pegar para que tengas una mejor comprensión de lo que estás viendo. Y luego tenemos, mientras que si fuera un grupo de individuos de la misma especie en un determinado hábitat, se lo conocería como población. Por ejemplo, aquí tenemos un elefante y alrededor de él hay unas aves, ¿verdad? Que nosotros las conocemos con el nombre de garza. ¿Sí? Aquí también nos manda al cuaderno de trabajo la página número 36 a responder las preguntas. Continuamos. Dice, Ecuador, riqueza ecológica. Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Es uno de los pocos países que por su ubicación y por sus climas puede tener una variedad de animales y vegetales. Dice la pregunta, ¿por qué es importante, especialmente en Ecuador, conservar a los animales y a las plantas? Vas a dejar un espacio para que puedas responder. Otra pregunta, ¿qué pasaría en el mundo si no existieran los animales ni las plantas? Deja un espacio. Dice, Ecuador tiene una flora única. Al hablar de flora única, estamos hablando de vegetación, ¿verdad? Y en él podemos encontrar aproximadamente 20.000 especies de plantas. Ecuador posee 4 veces más de plantas por kilómetro cuadrado en relación con otros países. Las orquídeas, debido a su belleza y elegancia, son las plantas más antiguas y cotizadas a escala mundial. En Ecuador existen 4.232 especies de orquídeas. Del total de especies existentes en nuestro país, el 40% son endémicas. Pregunta, ¿qué cuidados especialmente en las zonas donde hay orquídeas debemos tener como ciudadanos? Deja un espacio para que pueda responder. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia de que los ecuatorianos conozcamos que Ecuador es el país de las orquídeas? Recuerda que tienes que responder a las preguntas. Y acá tenemos pues una fotografía de una orquídea. Bien, les recuerdo que el día jueves vamos nuevamente los docentes a la escuela. Los papitos que tienen que retirar los reportes lo hacen el día jueves y también aprovechen para que vayan llevando su colación escolar. Bien, como todos los días, mis consejos y recomendaciones de que te cuides, ayudes en la casita, obedezca siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana, jueves. Chao.